Voy a platicarles al doctor Goichin, le tocó la parte difícil, hablarles de la fisioterapia y de todo esto. Yo voy más bien a platicarles de la experiencia en la unidad médica, de cómo abordamos el tema con los pacientes. Por ejemplo, el doctor Goichin les habla de la ley de Henry, se las explicó con bioquímica. Yo al paciente, ¿qué le digo? Somos 60, 70% agua, y cuando un líquido es sometido a presión, un gas se va a diluir a mayor velocidad y a mayor concentración. Entonces, si respiramos oxígeno 100% puro, cuando nuestro cuerpo está comprimido con aire dentro de la cámara, vamos a aumentar la concentración de oxígeno en nuestros tejidos hasta 20 veces lo que tenemos respirando acá afuera. Prácticamente todas las enfermedades empiezan con pérdida de oxígeno en las células y de ahí se deriva cualquier cantidad de alteraciones. Y la medicina hiperbárica no es nueva, no es nueva. Actualmente todavía mucha gente, muchos médicos dicen, yo no creo en eso. Y entonces la doctora Nina escribió un libro al que le llamó Medicina hiperbárica, ciencia, no milagro. Y ella da todas las bases donde dice, bueno, esto no es de creer o no creer, es entender la fisiología y ver por qué funciona. ¿Sí? Entonces, este señor que ven ustedes en esta imagen es el doctor Verema, que en Alemania puso esta cámara desde 1959. Entonces tiene cualquier cantidad de años. Él tenía un quirófano en la cámara. Ahí en la esquina está el quirófano. Y esta cámara funcionó hasta 2011. Como ustedes ven, es una cámara multiplaza que tenía espacio para tener pacientes acostados. El doctor Goichin ya les mostró cómo también se utiliza mucho con los animales. Estas son unas cámaras en Argentina, que obviamente son para los caballos de carreras. Actualmente les puedo decir que en México el equipo América tiene una cámara hiperbárica, donde a veces entran los jugadores antes de los partidos, ya están discutiéndose si eso puede ser doping o no, porque ¿qué pasa? Que el músculo aumenta su concentración de oxígeno y por supuesto el rendimiento va a ser mejor. Nosotros, por ejemplo, tenemos un campeón de squash, que cada vez que va a tener una competencia, toma 10 sesiones de cámara hiperbárica antes de llegar a sus campeonatos. Entonces, tiene muchas aplicaciones. Y existen en el mundo muchísimos grupos dedicados a la medicina hiperbárica. Si ustedes ven ahí en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en el Pacífico Sur, en África, en Asia, en China, en Japón, hay muchísimos grupos de hiperbaristas estudiando esto desde hace mucho tiempo. Se publican revistas, se hacen congresos. La UNDERSI, que es la Asociación de Estados Unidos, que de alguna manera marca la norma de lo que se hace en el mundo con la medicina hiperbárica, organizan estos congresos cada 3 años. Hay muchas publicaciones en inglés, hay publicaciones en español. Aquí en México está el doctor Cuauhtémoc Sánchez, que él tiene la medicina hiperbárica como subespecialidad, porque las escuelas de medicina en México ya no quieren tener más especialidades. Entonces se necesita tener una especialidad para poder después hacer 2 años de medicina hiperbárica, lo cual se convierte en una complicación para los médicos como yo, que por supuesto no vamos a hacer una especialidad y que ya tenemos tanto tiempo trabajando con esto. Entonces tenemos que ir a buscar las certificaciones en otro lado. Okay. Entonces vamos a hablar del pie diabético. La diabetes es una enfermedad terrible, que en México actualmente se dice que 2 de 3 personas son diabéticas, así que si contamos cuántos sabemos aquí, vamos a saber cuántos diabéticos hay en este grupo. Y es una enfermedad que se tiene que prevenir sus complicaciones. Y una de las principales complicaciones que va a tener el paciente diabético son sus pies, entre todas las demás. Entonces, en 2008, ¿por qué uso 2008? Porque en 2008 hablé de algo de esto. Existían 300 millones de diabéticos en el mundo. En el 2023 hay 537 millones. Y se estima que para el 2030 van a ser 643 millones de diabéticos adultos en el mundo. ¿Y qué es lo más grave? Que el 40% de ellos no saben que son diabéticos
Y dentro de todo ese grupo de diabéticos, cada 20 segundos se realiza una amputación en algún lugar del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la diabetes? Primero tardamos en diagnosticarla. Cuando se hace un diagnóstico de diabetes, ese paciente ya tiene 5 años más o menos de tener problemas con el metabolismo de su glucosa. Eso empieza a afectar a los nervios, nos lleva a que haya úlceras, a que haya infecciones, a que tengamos problemas de insuficiencia vascular y es lo que nos lleva a la amputación. Con la cámara bueno, es importante, esta es la cámara que tenemos nosotros en el centro, es una cámara multiplaza, caben 5 pacientes, tenemos asientos individuales también. Pero bueno, ¿qué es lo más importante? Que el paciente diabético debe ser tratado por un equipo multidisciplinario. No es nada más que tiene su pie infectado y lo meto a la cámara, sino que somos todo un grupo de gentes los que tenemos que colaborar. Y algo que no ha sido muy tomado en cuenta es este de aquí de la esquina, que es el podólogo. Y aquí les voy a marcar este estudio que se realizó en Marrakech en el 2009, donde habían realizado 162 amputaciones. En ese año agregaron a su equipo de manejo el paciente diabético al podiatra y las amputaciones disminuyeron a 31, o sea, haciendo prevención. Bueno, muchas veces dicen las sociedades médicas que no hay suficiente evidencia, quieren estudios así de miles de pacientes realizados de una determinada manera. Y justamente decíamos, eso es algo muy complicado de hacer porque cada paciente es totalmente distinto a los otros. Y en el 2012, esta revista Cochrane, que es una revista muy seria, publicó este artículo sobre el manejo de úlceras en miembros inferiores, donde entra el pie diabético. O sea, hay mucho soporte. Yo les voy a presentar nada más uno de muchísimos casos que tenemos, en donde la paciente llegó, como la ven en la primera imagen, no se ve tan aparatosa como en realidad estaba. A ella ya le habían propuesto amputación. Yo la mandé al Hospital General, donde hicieron una limpieza preparándola para meterla a la amputación. Ya que habían hecho la limpieza, que dejaron como ustedes ven ahí, regresó con nosotros, le dimos a ella 40 sesiones de cámara hiperbárica hasta que llegamos a la imagen que ven acá. Cuando ya estábamos así, yo la canalicé con los cirujanos a los que le hicieron un implante de piel y se salvó ese pie, ¿sí? Pero allá no le daban nada, todo el mundo decía hay que amputar. Ahora, si nada más le damos cámara hiperbárica y no controlamos bien su glucosa, no controlamos todo el entorno de ese paciente, lo ponemos a hacer ejercicio, aunque esté así, puede hacer ejercicios de tensión dinámica, hay que hacer muchas cosas con ellos. La cámara es la cereza del pastel, pero si no hacemos todo lo demás, no vamos a tener un buen resultado. Y es muy importante, antes de pensar en meter a estos pacientes a cámara, asegurarnos de que tengan una buena circulación. Como les decía el doctor Goichín, el oxígeno va a llegar a las zonas que les falta oxígeno, las que tienen hipoxia, a través del glóbulo rojo. Entonces, si esas arterias están obstruidas y no hay circulación, no nos va a servir la cámara hiperbárica. Entonces hay que estar muy seguros, pedirles estudios, angiografías, para asegurarnos que vamos a tener un buen resultado. Este es otro diabético que de pronto uno no se explica cómo alguien puede llegar a ese grado de lesión con los pies. Y bueno, no los voy a cansar con casos y casos y casos, pero la insuficiencia vascular a veces nos lleva la presión del paciente a decir, pues lo voy a meter a la cámara. A esta señora, 97 años, yo la metí a la cámara y pedí una angiografía, que la hija se tardó en hacer. Terminamos 10 sesiones y me dijo, ahora sí la voy a hacer. Y cuando me llegó la angiografía, estaba totalmente obstruida. O sea, las 10 sesiones de cámara no le sirvieron de nada.
Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos en a qué paciente metemos para que no tengamos fracasos de tratamiento porque no estuvo bien la indicación. Ok, el otro tema del que voy a hablarles es esta teoría del envejecimiento. Hay muchas teorías, no les estoy hablando de cuestiones estéticas, no les estoy hablando de que tengamos menos arrugas, sino realmente de cómo vamos a lograr una vejez activa y saludable. En esta época somos cada vez más viejos. Las sociedades de adultos de arriba de 65 ya somos muchas. Entonces, hay muchas teorías, pero de la que yo les quiero hablar ahorita es de la número 6, que es lo más nuevo que ha salido en este sentido. Es una publicación, si ustedes se dan cuenta, del 2020, en plena pandemia salió esta publicación. Es un estudio que hicieron en Israel, donde estudiaron a 30 pacientes. Bueno, este es Michael Jackson. Esta imagen la encuentran en internet. Él tenía su cámara hiperbárica porque se quería mantener joven, ¿sí? Decían en internet que él dormía en la cámara, eso no es cierto. Como les dijo el doctor Goichin también, el oxígeno después de cierta dosis es tóxico. Entonces no es cierto que pueden dormir en la cámara hiperbárica. Este es el artículo. Se publicó en esta revista que se llama Envejecimiento. No me voy a detener en el artículo, pero les platico. Estudiaron a 30 pacientes en el que ellos pudieron encontrar que la causa del envejecimiento, que es de las últimas teorías que hay sobre envejecimiento, es que los telómeros empiezan a acortarse, empiezan a perder sus extremos y se dice que ahí es donde empieza el proceso de envejecimiento de un sujeto. Todo lo demás sí, pero primero pasa esto en nuestros genes. Bueno, en ese estudio que hicieron los israelíes, ellos demostraron que 60 sesiones de cámara hiperbárica continuas, dando una sesión diaria de lunes a viernes durante 3 meses, iba a lograr que esos telómeros recuperen su tamaño normal. Se prestó a muchas críticas por lo que hemos dicho, hace falta más estudio y demás. Sin embargo, fue tan contundente este resultado que actualmente existen en el mundo 3 clínicas dedicadas a esto. Una está en Dubái, otra está en Tel Aviv, que fue donde hicieron el estudio, y la otra está en Miami. Y hay una chiquita en la Colonia Educación, que es la mía, donde estamos replicando estos estudios de los israelíes, siguiendo los protocolos de ellos. Esto se publicó en el 20. Yo tengo ahorita ya 5 pacientes que completaron sus 60 sesiones de cámara y los cambios han sido espectaculares en cuanto a función neurológica, en cuanto a movilidad, en cuanto a muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que no es nada más meterlos a la cámara, hay que hacer todo un programa de alimentación, de ejercicio, de estudio con el neurólogo antes de empezar el protocolo. Tengo un neurólogo del Instituto de Neurología y ahorita estaba platicándolo con la doctora Tania, ya que ella va a empezar a venir regularmente a México, empezar a mis adultos, aunque ella maneja niños, que los empiece a valorar para meterlos a este protocolo de los israelíes. Y esto es parte de ese mismo artículo, donde se está hablando de la mejora cognitiva. En azul está todas las mejorías que tuvieron los pacientes que entraron a ese protocolo de cámara hiperbárica. Cómo mejoró el conocimiento, cómo mejoró su actividad física, el nivel de energía, su desarrollo sexual, la calidad del sueño, la reducción del dolor y la satisfacción general, que fue del 100%. Yo pretendo ir a Dubái a conocer esas cámaras. Hay muchas indicaciones para la utilización de la cámara hiperbárica en neurología. Accidentes cerebrovasculares, las demencias vasculares, lesiones cerebrales, autismo del que les hablará la doctora Tania, la parálisis cerebral. Lo que mejor nos responde son las
isquémicas, donde falta oxígeno. Y aquí voy a presentarles nada más algunos casos. Este es un paciente de 79 años que llegó con nosotros después de un cuarto evento isquémico. Tenía 2 años en silla de ruedas, sin poder hablar, lo tenían que alimentar. Y en esa época que lo tratamos a él en 2017, todavía no teníamos la precaución de tomarles video cuando llegaban, y ya que mejoraban decíamos, ¿y por qué no lo grabamos cuando llegó? Cuando ya los veíamos tan mejorados. A este paciente le dimos 20 sesiones de cámara nada más. Este es él el día que llegó con nosotros y él cuando terminó sus 20 sesiones. Al llegar a la sesión número 10, ya llegaba caminando sin silla de ruedas, ya podía hablar y era totalmente normal. Este paciente cada año toma 10 sesiones de cámara hiperbárica para mantener su cerebro bien. No ha vuelto a tener ningún evento vascular. Esta señora también tuvo un evento vascular que le dejó, si ustedes se dieron cuenta, un cierto temblor y una gran dificultad para moverse. A ella también le dimos 20 sesiones de cámara hiperbárica y en el video que se va a activar ahorita de este lado, fue en su sesión número 7. Ahorita van a ver cómo puede levantarse ya sin mayor, o sea, le ayuda un poco Jessica, nuestra técnica. Ahí va, ya se levanta. Mire, ahí ya se levantó, camina sin mayor complicación. Ahí para salir tenemos lleno de silicón la puerta de la cámara, por eso no se detiene ahí, pero camina perfectamente bien. En nuestra cámara los pacientes nunca entran solos, siempre entran acompañados de una persona, de nuestro personal, para asistirlos en cualquier cosa que puedan necesitar. Bueno, ya la vieron. Y este caso es un caso de la doctora Nina Subotina, ella me permitió utilizarlo. Si ustedes ven del lado izquierdo, este paciente tiene algo que se llama leucoariosis. Vean cómo le cuesta trabajo girar. Empezar a caminar ya que dio la vuelta también le cuesta muchísimo. Y de este lado es después de 20 sesiones de cámara. La doctora Nina, ¿qué es lo que recomienda? Dar 20 sesiones y repetirlas cada 6 meses. Ahora con el estudio de los israelíes, yo creo que este concepto va a cambiar y vamos a tratar de dar a esos pacientes las 60 sesiones que ellos sugieren. ¿Qué pasa? Que se convierte también en una complicación el tiempo y la economía. En la Ciudad de México llegar a cualquier lugar es muy complicado y necesitan calcular mínimo 1 hora y media de estar con nosotros todos los días durante 3 meses. Porque el paciente llega, se cambia para poder entrar a la cámara, se le checan signos, el tiempo que necesitamos para la compresión, es 1 hora efectiva de oxígeno, o sea, toman media hora, descansan 5 minutos, otra media hora y luego la descompresión. Y cuando salen de la cámara los ponemos en un equipo de campo magnético pulsante, que esto es de la terapia metabólica del doctor Sodi. Sabemos que el campo magnético va a llevar el oxígeno a donde más lo necesita ese organismo. Entonces, saliendo de cámara, van al campo magnético. Esta es una úlcera de decúbito de una paciente con Alzheimer que tenía 2 años con esa lesión. La metimos a la cámara por la lesión, no por el Alzheimer. La sorpresa fue que empezó a poner atención, empezó a estar más presente. No se compuso, de hecho ella ya falleció, pero hubo mejorías en su cuadro neurológico con las sesiones que le dimos para la úlcera. Y este es un último caso. Esta niña de 1 año, 7 meses con pielonefritis, a la que le dimos nada más 5 sesiones de cámara porque así lo solicitó su médico. Él la mandó con nosotros
por tener un diagnóstico de una pielonefritis. Aquí. Él tenía, tratándola desde agosto del 18 y nada más no mejoraba. Cuando la mandó con nosotros y le dimos esas 5 sesiones de cámara, fueron suficientes para que su estudio ya fuera normal. ¿Por qué la mandó con nosotros? No sé, ni siquiera conozco al doctor. Sí, nada más llegó con su indicación, denle 5 sesiones, y cuando los pacientes llegan así canalizados por otro médico, nosotros tenemos que seguir la indicación de ese otro médico.